Cada 19 de julio, Nicaragua celebra el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, un evento que puso en vilo al mundo entero, pues un pueblo organizado por el Frente Sandinista ponía fin a una de las dictaduras más crueles y mejor financiadas del mundo. Fundado en 1961, el Frente Sandinista nació como una organización política y militar que durante más de 38 años combatió a la dictadura somocista, instaurada en el poder desde 1937 bajo el amparo de Estados Unidos. Carlos Fonseca Amador, principal dirigente revolucionario, planteaba que la revolución no era solo un cambio de personas en el poder, sino que involucraba un cambio total del sistema político, económico y social que regía a esa nación centroamericana. Conoce en los siguientes 2 capítulos por qué se celebra el 19 de julio en Nicaragua. La piedra angular del sandinismo es precisamente Augusto Calderón Sandino, quien en 1927 organizó y dirigió un ejército popular que puso fin a una invasión estadounidense iniciada en 1912. Históricamente, los partidos liberal y conservador, dominados por la burguesía y la aristocracia nicaragüense, respectivamente, se disputaron el control político y económico del país. Ante su falta de acuerdo, unos y otros pedían la intervención del gobierno norteamericano para alcanzar cada quien sus intereses. Poco a poco, el país fue quedando en manos de la política norteamericana, convirtiéndolo en una especie de protectorado. Durante este contexto, Sandino surge como una figura histórica que logra romper con la tradición libero-conservadora a la que cataloga como vendepatria. Sus principales ejes ideológicos fueron el patriotismo, el nacionalismo surgido de los intereses populares, el antiimperialismo, la soberanía y la unidad latinoamericana. Para 1929, 5,000 marines ocupaban Nicaragua junto a 3,000 miembros de la Guardia Nacional, ejército creado, entrenado y financiado por Estados Unidos desde 1925. En 1933, los marines son expulsados de Nicaragua, dejando a la Guardia Nacional como brazo armado del país y a Anastasio Somoza García como su director. En 1934, Somoza asesina a Sandino por indicaciones de la embajada estadounidense. 3 años después, asume la presidencia del país tras un golpe de Estado. Somoza proscribe la figura de Sandino en el país. Sin embargo, varios intelectuales revolucionarios, entre ellos Carlos Fonseca Amador, logran recuperar su pensamiento y descubren así su valor pragmático para una construcción de nación. Sin embargo, el somocismo suponía el principal obstáculo tras más de 40 años en el poder. El 21 de septiembre de 1956, el poeta Rigoberto López Pérez ajusticia a Somoza García, marcando el principio del fin de la dictadura somocista. Seguidamente, Luis Somoza Debayle asume la presidencia del país hasta 1963. En 1967, Anastasio Somoza Debayle asume el poder, dando continuidad a la dictadura hasta su huida en 1979. Pero, ¿cómo era Nicaragua durante el somocismo? Nicaragua se convirtió en un país dependiente de los Estados Unidos. En 1972, las inversiones norteamericanas superaban los $200 millones, equivalentes a más de 1.400 millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, la desigualdad era extrema. En 1971, el 85% de las exportaciones agrícolas fue producido por el 1% de las fincas, que pertenecían a grandes latifundistas y que controlaban el 46% del área cultivable en Nicaragua. El analfabetismo alcanzaba a más del 50% de la población y el 56.8% de la niñez menor de 5 años padecía algún grado de desnutrición. La esperanza de vida para el año 1979 era de apenas 55 años. El Banco Mundial definió la situación nicaragüense como una condición de vida tan limitada como para estar por debajo de cualquier definición racional de decencia humana.
A su huida del país en 1979, la fortuna de Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía, era mayor de 400 millones de dólares, equivalentes a más de 1.600 millones de dólares en la actualidad. Pero, ¿cómo logró Somoza, junto a los terratenientes locales, dominar a todo un país? A través de la Guardia Nacional. Un ejército de 15.000 efectivos en un país que solo tenía 1.400 médicos. La Guardia Nacional también fue responsable de 35.000 muertes en tan solo 10 meses, además de 100.000 personas heridas, 150.000 refugiadas, 40.000 huérfanos y un 40% de la población del país a punto de morir de hambre. De que muchas personas fueron capturadas vivas y luego aparecieron muertas. Por ejemplo, el caso de un grupo de jóvenes trabajadores de la ciudad de Masaya que se encontraban jugando en un campo de deporte. Fueron capturados, llevados en helicóptero y al día siguiente el periódico propiedad de la familia Somoza publicó esta fotografía diciendo de que se trataba de elementos insurgentes que habían perecido en un encuentro con la Guardia Nacional. Los cuerpos estaban mutilados y uno de ellos sin brazos y sin piernas. Y es el fin de todo esto el por qué es tan importante el 19 de julio para Nicaragua. A partir de octubre de 1977, el Frente Sandinista inicia una serie de ofensivas militares orientadas a acabar definitivamente con la dictadura somocista. Esta lucha se extendería hasta junio de 1979, cuando es ejecutada la llamada ofensiva final, donde toda la población organizada luchó sin tregua a lo largo y ancho del país, hasta culminar con la huida de Somoza y la rendición de la Guardia Nacional. Hermanos nicaragüenses, el somocismo se fue. Somoza está por irse en cualquier momento. La Guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. ¡Poder popular! ¡Poder sandinista! El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre. Estamos celebrando la victoria del pueblo nicaragüense. En la primera etapa de la revolución sandinista que inició en 1979, Nicaragua alcanzó avances sociales, políticos y económicos nunca antes vistos en el país. El analfabetismo se redujo a un 12.9% en solo 6 meses. El 15.4% del presupuesto nacional y el 4.6% del Producto Interno Bruto del país fueron destinados para la educación. Para 1990 existían en el país 43.988 maestros y 3.972 centros de enseñanza formal. En salud, la revolución dictó la gratuidad de esta para toda la población. En 1982, la polio fue erradicada completamente del país. El número de trabajadores del sistema de salud pública aumentó a 22.700 y la esperanza de vida aumentó hasta los 63 años. 4 millones de manzanas de tierra fueron entregadas a campesinos a través de la reforma agraria, bajando el latifundio a un 10%. Además, el 66% del crédito otorgado a nivel estatal para la producción agrícola fue destinado a pequeños productores. Así, el 68% de la producción exportable pasó a ser producida por campesinos organizados en cooperativas y pequeños productores subsidiados. Políticamente, la revolución logró sentar las bases de un modelo verdaderamente democrático. Estableció la ley de autonomía para las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe del país. Se incrementó el número de sindicatos a nivel nacional y los partidos políticos pudieron organizarse libremente. Central America's problems do directly affect the security and the well-being of our own people. A pesar de estas transformaciones,
Estados Unidos no dejó que el Frente Sandinista pudiera gobernar en paz, imponiendo una brutal guerra durante la década de los años 80 que incluyó atentados contra puertos, ataques armados a cooperativas y centenares de asesinatos de maestros, médicos, cooperantes y población civil en general. En 1984, Nicaragua demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya por las agresiones cometidas contra su territorio. En 1986, La Haya dicta sentencia a favor de Nicaragua, pero Estados Unidos se negó a reconocer dicho fallo. La guerra desatada por los Estados Unidos contra Nicaragua logró que en 1990 el modelo neoliberal finalmente fuese impuesto en el país. ¿Qué pasó en Nicaragua tras la llegada de la democracia norteamericana? ¿Fue este el fin del Frente Sandinista? Esto te lo contamos en el siguiente capítulo.